Estamos en el torneo Comunidad de Madrid, al que muchos ponen como ejemplo de cómo convertir al ajedrez en un gran espectáculo. Quizá ustedes se pregunten cómo es posible convertir en un gran espectáculo a una actividad prácticamente estática, en la que dos personas pasan horas casi inmóviles, por ejemplo en esta postura, y sin hablarse y apenas moviendo una pieza muy de vez en cuando. Es posible convertir eso en un espectáculo gracias a la tecnología moderna, porque, por ejemplo, los espectadores que se sientan aquí en la sala de butacas pueden seguir las partidas instantáneamente, incluso en esos apuros de tiempo tan terribles cuando un jugador tiene que hacer varias jugadas en cuestión de segundos. Las partidas se siguen instantáneamente, se pueden analizar las variantes de esa forma porque además hay a través de auriculares comentarios de grandes maestros, es decir, los espectadores están viendo la partida y además están escuchando comentarios a través de los auriculares. Pero si se cansan de estar en la sala de butacas, entonces pueden salir al pasillo y pueden discutir amigablemente o a veces no tan amigablemente o acercarse a los puestos donde se venden libros de ajedrez u otra clase de material. Ahora bien, la pregunta es, ¿con todos estos elementos puede ser el ajedrez un espectáculo tan atractivo como por ejemplo el tenis? Eso es lo que hemos preguntado a bastantes grandes maestros y vamos a oír sus respuestas. Está demostrado. La gente que haya asistido a una buena partida de ajedrez, aunque no supiera mucho acerca del juego, se divierte muchísimo. El ajedrez en la televisión siempre fue un éxito. El problema es que nunca hemos tenido la oportunidad de disponer del tiempo suficiente en este medio para vencer la resistencia del gran público que está convencido que el ajedrez no es un deporte atractivo. Toda mi experiencia con personas que he traído hacia el ajedrez, me demuestra que el ajedrez puede ser extremadamente atractivo. Y si utilizamos las modernas tecnologías para explicarlo mejor, para poner de manifiesto el potencial oculto, las oportunidades ocultas que tiene el ajedrez, podría resultar un excelente deporte para los espectadores. También ahora cuando hemos jugado en Francia, jugamos el campeonato rápido, semirápidas, en Kaptach el año pasado. Entonces era mucha gente, siempre la sala estaba llena de 300, 400 espectadores y eran normalmente 8 o 4 o 2 jugadores que jugaban y tenía una pantalla grande con el tiempo, con la partida y comentaristas. Yo no entiendo francés, pero la gente que estaba ahí estaba riéndose sobre los comentarios que hacían y era fantástico. Y se puede hacer tanto con ajedrez. Por eso tiene muchas ventajas, pero hay que empezar a hacerlo, ¿no? Se pretende popularizar el ajedrez de ajedrez rápido, ¿no? En la modalidad de rápido de media hora o 25 minutos, lo cual le da más espectacularidad al juego. Yo pienso que de todas maneras esto es muy bueno, pero desde el punto de vista artístico le quita mucho peso al ajedrez, porque el ajedrez como ciencia y como arte necesita más tiempo, más concentración, más meditación. Un aficionado tiene que tener un cierto nivel para entender el juego, y el tenis es bastante más fácil y el fútbol. Además, otro problema es que en el ajedrez no se puede gritar durante la partida. El público no puede gritar, y en el fútbol o en otros deportes, o sea, mucha gente va al estadio para gritar y liberar su energía negativa durante la partida o el partido. Y en el ajedrez eso es imposible. Creo que el ajedrez es un juego mucho más interesante que el tenis. Tal vez más que ser un espectáculo, lo que necesitemos sean más espectadores. Yo disfruto mucho viendo partidas de ajedrez. Lo más impresionante que he visto en el deporte fue en unas imágenes fantásticas de la televisión española sobre Sevilla. Una partida. Fue algo muy intenso. Sí que hay unos medios técnicos para poder hacer del ajedrez un espectáculo,
quizás no el fútbol, pero no como el fútbol, pero sí a un nivel, bueno, a un nivel aceptable, porque hay una serie de elementos de emoción y de tensión y de, bueno, incluso los gestos de los jugadores, en fin, hay una atmósfera de deporte, de competición que sí está, ¿no? Y esa es la que hay que transmitir y creo que desde ese punto de vista, si se consigue hacer, que seguramente es cuestión de ponerse y de pensar formas de hacer las tomas, en fin, no soy un experto en el tema tecnológico, pero seguramente hay formas de conseguir que eso sea un verdadero espectáculo. Con la tecnología actual y como han ido avanzando las comunicaciones y todos los deportes en general han ido agilizándose cada vez más, probablemente el ajedrez se llega a eso, a que el campeonato del mundo finalmente se termine jugando partidas de media hora. Y claro, va a ser un show, pero no va a tener la característica de ciencia y que tiene hasta hace poco, que sigue teniendo hoy. Porque el ajedrez bien jugado a nivel mundial es algo espectacular, pero claro, eso lo entendemos poco, lamentablemente. Y en cambio el ajedrez rápido, una persona no tiene para qué ser experto para ver a un jugador que no se le ve las manos haciendo 30 jugadas en un minuto. Entonces, yo creo que lo mejor es equilibrar las dos cosas. Creo que en un futuro próximo será más popular, como el tenis, el fútbol, el rugby. A la gente le gusta el ajedrez. Creo que es un buen espectáculo para la gente. Por eso organizo campeonatos. Porque el ajedrez debería ser más atractivo para todo el mundo. Incluso favoreciendo el ajedrez rápido frente al tradicional. Como vimos al estudiar los finales de caballo, hasta las posiciones más áridas pueden esconder grandes dosis de belleza. Ahora vamos a ver un ejemplo precioso, debido a la desbordante imaginación de Troitsky, uno de los compositores de estudios más ilustres de la historia del ajedrez. Es un final de alfil y peón contra alfil y peón. Parece claro que las blancas, que van hacia arriba, tienen una clara ventaja, porque además les toca mover. Lógicamente, la primera jugada va a ser A6. Y entonces, lo primero que vemos es que la siguiente casilla de color blanco por la que tiene que pasar este peón es precisamente la casilla de coronación, que está perfectamente cubierta por aquel alfil ubicado en la gran diagonal. Es decir, las negras tienen que basar su único contrajuego en el avance de este otro peón. Solo pueden contraatacar por esa vía. Así pues, seguirían con C4, A7 y C3. Sin embargo, las negras tienen esperanzas, porque cuando el alfil blanco se mueva, por ejemplo, a B7, las negras podrían mover el suyo ganando un tiempo esencial, alfil G6 jaque, o bien alfil A4 jaque, seguido de C2, y los dos peones coronarían al mismo tiempo, y la partida sería tablas. Sin embargo, en esta posición, en lugar de alfil B7, las blancas dan un golpe de tremendo impacto, una jugada extrañísima, alfil H1. ¿Dónde está el intríngulis de este movimiento tan raro? Pues en que si las negras juegan alfil G6 jaque, después de rey E7, C2, las blancas coronan, las negras no tienen otra posible réplica razonable que coronar también, y entonces las blancas dan mate en G2. Es francamente bonito, ¿verdad? Pero el estudio no ha hecho más que empezar. Lo más bonito viene después, porque en la posición en la que estábamos diciendo que las negras cuentan con dos jaques, hemos visto solamente uno de ellos. Esa posición era concretamente esta, y hemos visto que las negras podían dar jaque en G6 o en A4, y hemos analizado el jaque en G6. Ahora vamos a examinar qué pasa si las negras juegan alfil A4 jaque. Ahora las blancas solo tienen una buena respuesta. No me pregunten todavía por qué, lo entenderán después. Esa única respuesta correcta es rey F7. Y entonces las negras sacan de la manga otro as fantástico. La jugada es alfil C6.
Como están controlando la casilla A8, no hay más remedio que tomar ese alfil con el blanco. Y entonces C2, las blancas coronan, las negras coronan, y aquí está muy clara la diferencia. Las blancas ya no disponen del jaque mate en la casilla G2. En principio, este tipo de posiciones son de tablas, porque dama y alfil contra dama es un material insuficiente para ganar, por lo general. Pero en esta posición en concreto, debido a la concreta ubicación de este rey y esta dama, las blancas ganan por el siguiente procedimiento. Dama A2 jaque, el rey no puede venir a la primera fila por dama G2 mate, por lo tanto rey G3. Dama G2. Ahora hay dos variantes, pero para no complicar más las cosas, solamente voy a mostrar rey F4. Rey H4 también pierde tras una serie de jaques que ustedes pueden encontrar por sí mismos. Después de rey F4, la jugada es dama F3 jaque. Ahora no se puede jugar rey E5 por dama F6 mate, por lo tanto rey G5. Dama G3, hay que hacer rey F5, y ahora comprendemos por qué el rey ha ido a F7, para poder apoyar este jaque decisivo en G6 que gana inmediatamente. Como hemos visto antes, si el rey va a E5, dama F6 es mate. Solamente nos queda por ver rey F4, pero entonces dama H6 jaque, el rey mueve, las blancas capturan la dama negra y también ganan la partida. A este tipo de composiciones o de finales artísticos se les denomina la poesía del ajedrez. Realmente son pequeñas obras de arte. De las alturas de belleza sublime creada por grandes compositores, vamos a bajar para poner los pies en la tierra y ver una posición que se les puede presentar a cualquiera de ustedes cualquier día de estos durante una partida. Normalmente, las posiciones de un alfil y dos peones contra un alfil y un peón se ganan sin grandes dificultades, pero esta es muy especial y las negras consiguen hacer tablas gracias a un recurso excepcional. Las negras mueven. Primero se lo voy a mostrar y luego se lo explico, porque lo que hacen es nada menos que sacrificar el alfil. Alfil por G4. Hay que capturarlo, evidentemente, F por G4, y a continuación entregan también lo último que les queda, el peón, H5. Ahora no hay más remedio que capturarlo también, porque si G5 seguiría rey G6 y no hay forma de defender este peón, la partida sería tablas. Por lo tanto, después de H5, la única respuesta buena es G por H5. Pero entonces hemos llegado a un tipo de posición que se denomina tablas teóricas. Es decir, un alfil y un peón que corone en una casilla de color distinto al del alfil nunca pueden ganar a un rey que controle esa casilla de coronación, como es el caso. Lo mejor que podrían conseguir las blancas sería un tipo de posición como esta. Y aquí hay dos posibilidades. Si les toca jugar a las negras, el rey está ahogado. No puede ir a esta casilla porque está controlada por el alfil y estas dos están fiscalizadas por el rey y por el peón. Si les toca jugar a las blancas, lo único que pueden hacer es habilitar esta casilla para el rey, por ejemplo, con alfil A4. Pero entonces el rey negro se limita simplemente a jugar rey G8 y después rey H8 y vuelta a G8, etcétera, controlando siempre la casilla de coronación, y la partida es tablas por mucho que se empeñen las blancas. Este es uno de los muchos trucos que ustedes no deben olvidar. Hay mucha geometría en estos finales, porque los alfiles del mismo color están en la misma diagonal. La regla principal es que debemos intentar colocar los peones en las casillas contrarias al color de nuestro alfil. Esto funciona en la mayoría de los casos,
a no ser que haya posiciones raras donde los dos reyes se apresuren hacia el flanco del oponente y entonces los peones están realmente débiles y es preferible que el alfil proteja. Pero son jugadas de finales muy agudas y tácticas. Y lo mejor es conservar los peones en las casillas del color contrario y forzar al oponente a poner los peones en las del mismo color, lo que permite a nuestro alfil atacar a los peones. Aquí tenemos una posición simple que demuestra nuestro ejemplo, que tu alfil blanco puede al mío negro, ya que el alfil negro está muy pasivo. Y ahora moverían las negras. Cualquier alfil mueve, el último peón se pierde, el rey mueve y va allí. Si mueven las blancas, también hay la posibilidad de ganar trayendo al alfil a este lado. Entonces podemos intentar maniobrar. El único movimiento es C8 y luego desde aquí traemos al alfil, lo movemos por ese lado y podría perder las negras, a no ser que las negras tengan la oportunidad de empezar a defender a los peones desde aquí. Pero se puede atacar. Esto requiere analizar cómo pierde la negra. Y este es uno de los grandes peligros al añadir dos debilidades. Dos debilidades te traen problemas, y si estás defendiendo la primera, la segunda debilidad es la forma de no ganar la partida. No hay mucho más que aprender acerca de estos finales, pero hay algo más que conviene recordar. Si tienes un peón, el A o H, entonces siempre hay una posibilidad si el alfil es del color equivocado. No se podría progresar porque siempre habría que sacrificar al alfil por el peón y arreglarse con un rey que se moviera hacia allí. Eso es algo que hay que recordar, pero se trata más bien de una excepción. Enrocarse cuanto antes es una de las leyes fundamentales del ajedrez. Si no lo hacen, lo pueden pagar muy caro, sobre todo cuando hablamos de posiciones abiertas. Ahora bien, ¿cómo se debe castigar la situación de un rey expuesto en el centro del tablero sin enrocarse? El consejo más importante es hacerlo con rapidez, con suma energía, como hizo Lasker contra Pirc en el torneo de Moscú de 1935, cuya partida vemos reflejada en el tablero. En principio, las negras no están mal, porque tienen una pareja de alfiles que puede ser muy peligrosa cuando se desarrollen en una posición abierta como esta, y también estos dos peones colgantes en el centro del tablero que están protegiendo varias casillas muy importantes. Por ese lado, todo bien. Ahora bien, por el otro, hay cosas que están mal. Por ejemplo, como hemos dicho, el rey está en el centro del tablero y además fijémonos en el desarrollo. Aparte de la dama, la única pieza desarrollada de las negras es este caballo. Todas las demás están en casa. Por el contrario, la situación de las blancas es mucho más armónica. La jugada natural entonces, la que se va de la mano en este caso, sería por ejemplo alfil G5 para eliminar la única pieza menor desarrollada por las negras. Pero eso no conduciría a ninguna parte, porque después de alfil E7, si tomamos el caballo, alfil por alfil, seguido de enroque, y entonces las negras tienen todo bajo control, no hay problema. Por lo tanto, hay que buscar algo más enérgico. Ahí está la clave, energía, rapidez. Por lo tanto, si estamos diciendo que la única pieza menor desarrollada es el caballo de F6, pues eliminemos el caballo de F6 a costa de sacrificar la calidad, es decir, la diferencia de valor entre una torre y una pieza menor, en este caso el caballo. Después de G por F6 seguiría, lógicamente, dama H5, jaque, y ya les hemos privado a las negras del derecho a enrocar, con lo cual ya hemos ganado alguna compensación. Las negras tienen ahora tres posibles casillas para huir del jaque: D8, D7 y E7, pero la natural, la lógica, es sin duda D8, porque en las otras dos el rey estaría entorpeciendo el desarrollo de sus propios alfiles. A título de ejemplo, para que vean lo que le podría pasar al negro si juega, por ejemplo, rey E7, vamos a ver caballo F5 jaque,
aprovecho esta ocasión para darles otro consejo más. En posiciones de este tipo no tengan miedo de sacrificar piezas, porque si el objetivo es dar jaque mate al rey o tener un ataque tremendo que dé grandes ganancias, entonces el sacrificio de piezas siempre es rentable. En este caso, por ejemplo, después de E por F5, caballo D5 jaque, habría que jugar seguramente rey D8, alfil B6 jaque, en fin. Esto es un auténtico infierno, ustedes pueden comprobarlo en su tablero, el rey negro realmente tiene poca vida en este momento. Así que volvamos hacia atrás para ver qué hubiera pasado si las negras hacen la jugada natural, es decir, si después de recibir el jaque en H5 se van con su rey a D8. Entonces, la siguiente jugada blanca en la partida fue dama F7. Con un doble objetivo. Por una parte se ataca este peón y no de cualquier forma, porque la amenaza es dama por F6 jaque seguido de dama por H8 ganando esa torre, y además un importante detalle, este peón está clavado, es decir, la dama está indefensa, lo cual habilita esta casilla para el caballo blanco. Eso se nota muy bien, por ejemplo, si las negras juegan alfil E7, que es la jugada natural para defender F6. Entonces seguiría caballo F5, como hemos dicho, el caballo es incomestible, hay que defender ese alfil con la torre, y entonces vendría alfil B6 jaque nuevamente, rey D7, seguido de torre D1. Se amenaza nada menos que torre por D6 mate, aprovechando que este alfil está clavado por la dama en F7. Yo no veo, y creo que ustedes tampoco, ninguna defensa aceptable para las negras en esta posición. Por lo tanto, vamos a volver atrás y vamos a ver qué pasa si las negras hacen aquellas jugadas más resistentes, las que defienden mejor la posición. Estábamos en dama F7 y les toca jugar a las negras. En lugar de alfil E7, Pirc profundizó en la posición y encontró un pequeño truco. Ese truco fue alfil D7. La idea está en, por supuesto, sacrificar esa torre de H8, dama por F6 jaque, entonces rey C7 y dama por H8. Y la clave está aquí, en alfil H6, que por una parte amenaza a la dama con la torre de A8 y además también se propone jugar alfil por E3 jaque. Es un buen recurso, porque después de dama por A8, alfil por E3 jaque, rey H1, alfil por D4, las negras estarían amenazando, entre otras cosas, encerrar la dama en aquel rincón con alfil C8 y también tomar el caballo y luego el peón, es decir, por ahí habría bastante contrajuego por parte de las negras. Sin embargo, Lasker vio más lejos que Pirc, había llegado a ver esta posición mucho antes y se había dado cuenta de que aquí también disponía de un truco salvador. En lugar de jugar dama por A8, lo que hace es caballo por E6, con lo cual se consiguen varios objetivos. Por una parte, no se puede tomar con el alfil, porque entonces dama por H7 sería jaque, seguido por dama por H6, y las blancas tendrían una ventaja totalmente decisiva. Por otro lado, al tomar con la dama, que es lo que pasó en la partida, se han conseguido dos cosas. Por una parte, alejar la dama del ataque, y por otra, debilitar esta casilla, que va a ser fundamental ahora mismo, como ustedes van a ver. Una vez hecho eso, Lasker capturó la torre de A8. Y después de alfil por E3 jaque, jugó sencillamente rey H1. Ahora la diferencia está muy clara. Las negras no pueden intentar encerrar a la dama con alfil C8 porque seguiría caballo D5 jaque. Esa es la diferencia con la variante anterior, seguido de caballo por E3. Por lo tanto, las negras tienen que cubrir esa casilla con alfil C6. Y entonces seguiría, la dama vuelve a H8, sale del encierro, y si las negras pretenden ganar un poco más de material como compensación al que han perdido, caballo por E4, dama por E4, y esta jugada ya es letal de necesidad. Torre E1 clava el alfil y la amenaza dama C3, tanto si es jaque como si no, es ya definitiva porque las blancas ganarían también este alfil de E3. Así que ya lo saben, si no quieren sufrir una tremenda tormenta de jaques, pongan su rey a salvo lo antes posible. Si el arte es básicamente la creación de belleza, entonces el ajedrez de alto nivel es sin duda un arte, porque los aficionados, al ver una partida muy brillante, muy bella, sienten una sensación muy similar
a la de un amante de la pintura al contemplar, por ejemplo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Dos de los grandes maestros más distinguidos por su enorme capacidad artística son el danés Bent Larsen y el francés, nacido en Rusia, Boris Spassky. Curiosamente, ambos tienen un factor común en su biografía. Su palmarés, su carrera ajedrecística, fue muy brillante hasta que se vio severamente truncada por la derrota ante el legendario estadounidense Bobby Fischer. Larsen fue vapuleado por Fischer por 6-0 en las semifinales del torneo de candidatos. Poco después, Spassky perdió aquel histórico duelo de Reykjavik en 1972 ante Bobby Fischer por el título mundial en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras Spassky era recibido como un traidor en la Unión Soviética porque supuestamente había perdido el honor de la URSS ante un mozalbete norteamericano, Bobby Fischer era aclamado como un héroe en Estados Unidos. Sin embargo, Spassky había tenido ya mucho tiempo para dejarnos varias obras de arte. Por ejemplo, la que vamos a analizar ahora. Corresponde al torneo de Belgrado de 1970. Su rival es Bent Larsen, que lleva las piezas blancas. Larsen era un gran defensor de lo que llamamos teoría hipermoderna del ajedrez, que ahora vamos a ver en qué consiste y sobre todo lo vamos a ver desde la primera jugada, que es B3. Pero es que la teoría principal de la escuela hipermoderna consiste en lugar de ocupar el centro con los peones, presionarlo desde los flancos, esperar a ver qué hace el adversario y entonces decidir la estructura de los peones centrales propios. Spassky contestó E5, alfil B2 atacando el peón, caballo C6 defendiéndolo, C4 para ganar un poco de espacio en el flanco de dama, caballo F6. Y ahora otro de los factores que resaltan en la teoría hipermoderna, que consiste en provocar el avance de los peones enemigos para debilitarlos. Larsen juega caballo F3, provoca E4, que Spassky realiza, caballo D4, Spassky presiona más a ese caballo con alfil C5, el danés debe tomar una decisión y opta por cambiar en C6. El francés de origen ruso, que entonces era soviético, toma con el peón D, y así el centro ha quedado bastante abierto. Las blancas deben neutralizar cuanto antes la capacidad enorme de ese alfil en C5 sobre el punto F2, y por tanto juegan E3. Las negras sobredefienden el peón de E4 para evitar sustos. Larsen juega dama C2, Spassky prepara el enroque largo colocando su dama en E7, las blancas contestan con alfil E2 y las negras se enrocan en largo. Es importante resaltar la diferencia de desarrollo de los dos bandos. Mientras las blancas de alguna forma están jugando desde el fondo de la pista, usando un símil tenístico, las negras juegan mucho más al ataque, más abiertas, más decididas. Ahora Larsen hace una jugada cuya idea es buena, pero muy poco oportuna. La jugada es F4. Parece buena porque controla la casilla E5, que puede ser muy importante en un futuro, y además se aprovecha de que las negras no pueden tomar al paso, no pueden jugar E por F3 al paso, porque el alfil está indefenso, seguiría dama por F5 jaque. La jugada no es oportuna porque las blancas, al estar poco desarrolladas, aún no están preparadas para tomarse esas alegrías de debilitar todavía más el flanco de rey, estando todavía el rey N1. Spassky contesta con caballo G4. Es una manera de lanzar un mensaje a Larsen diciéndole: si te atreves a enrocar, allá voy al ataque. Efectivamente, si ahora las blancas se enrocan, seguiría dama H4, y si entonces H3, las negras no moverían el caballo, sino que jugarían H5 con la idea de sacrificar esa pieza y abrir la columna H sobre el enroque blanco. Por lo tanto, Larsen opta por G3 para evitar que la dama vaya a H4. Las negras continúan con la misma idea, H5, e insisten en el mensaje: no se te ocurra enrocarte porque voy con todo. Larsen dice: bueno, no hay problema, primero le echo el caballo,
y luego ya veremos qué hago con mi rey. Pero aquí empieza el Festival Sinfónico de Spassky, el festival artístico del que luego fue campeón del mundo, que juega H4, no haciendo caso a la amenaza sobre el caballo. Larsen lo captura y ahora se ve la idea de las negras claramente. Spassky toma en G3, entregando incluso más material, porque lo que quiere es abrir la posición en el flanco de rey a toda costa para poder atacar al débil rey blanco. Si ahora las blancas jugasen torre por H8, después de torre por H8 de las negras, el rey blanco estaría absolutamente a la intemperie y sería pasto de ese tremendo ataque que preparan las negras. Por lo tanto, Larsen elude cambiar las torres, tampoco quiere comerse el alfil porque se da cuenta de que está en peligro y elige torre G1, manteniendo esa torre para defender al rey blanco y presionando a ese peligroso y punzante peón en G3. Pero entonces Spassky continúa con su sinfonía artística y da este brillantísimo golpe en H1. Torre H1, una jugada que a muchos de nosotros nos costaría años encontrar seguramente. Larsen no tiene mucho más que tomar esa torre y entonces eso permite que este modesto peón llegue hasta su séptima fila, la segunda de las blancas, y además abra la diagonal que va de H4 a E1 para atacar al rey blanco con la dama. Si ahora, por ejemplo, torre G1, que sería la jugada natural, seguiría dama H4 jaque, rey D1, dama H1 y las blancas están perdidas. Esa entrada de la dama sería mortal. Así que Larsen busca una solución muy imaginativa y juega torre F1, con la idea de que si bien está regalando esa torre, a cambio va a desaparecer de una vez ese incordiante peón que está ahora en G2. Sin embargo, Spassky no hace caso de ese regalo, o al menos no de momento. Primero da el jaque en H4, hay que jugar rey D1, no hay otra posibilidad, y solo entonces toma la torre en F1, y en ese momento Larsen se da cuenta de que está completamente perdido y abandona, porque si alfil por dama, seguiría alfil por G4 jaque, hay que jugar rey C1, dama E1 jaque, no hay otra más que dama D1 y dama por D1 mate. Si alguno de ustedes tenía alguna duda sobre que el ajedrez es o no es un arte, espero que esta partida haya contribuido a despejar.